A continuación, Sin Mordaza. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sin Mordaza, la verdad desde un punto de vista imparcial, sin temor y de frente. Con la conducción del ingeniero Clever Jiménez. Sin Mordaza. Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Mordaza, un espacio donde decimos las cosas de frente, de manera clara, siempre la verdad, pero sobre todo con pruebas, con documentos y sin temores. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante relacionado con el quehacer político nacional, pero sobre todo con la economía del Estado ecuatoriano. Vamos a hablar de la deuda pública, de la deuda externa, de la deuda interna. ¿Cuánto afecta esto a la economía ecuatoriana? Y sobre todo para poder conocer en términos reales de la voz autorizada en cuánto mismo nos dejó endeudando el expresidente de la República de la última década perdida para el país. Para tratar sobre estos temas importantes que tienen que ver con el quehacer económico del país, hoy tengo la suerte de que nos acompañe, le he invitado a un gran amigo, y lo digo categóricamente, un amigo muy personal, pero también un gran conocedor sobre la materia económica en el país, y me refiero al economista Pablo Dávalos. Pablo es integrante de la Comisión de Veeduría de la Deuda Externa, pero además es parte del Foro Económico del Estado ecuatoriano, el Foro Económico Alternativo y Heterodoxo. Esto es muy importante. Yo quisiera iniciar por esta parte, y hoy, al darle la bienvenida a Pablo Dávalos, bienvenido a este programa, Pablo, pero además quisiera que nos comentes qué tiene que hacer o qué está haciendo en este momento la comisión esta o el foro alternativo y heterodoxo. ¿Por qué la palabra heterodoxa? Para que el pueblo llano y sencillo conozca de qué se trata este foro. Un saludo a todas las personas que comparten con nosotros este espacio. Me siento halagado de que conversar y de que me entreviste uno de los personajes más importantes de la política ecuatoriana, y creo que uno de los ecuatorianos más valientes que tenemos. Realmente para mí es un enorme privilegio conversar con Clever Jiménez. No me imaginé que estabas de periodista, Clever. Bueno, no, sí. No es periodismo, más bien es un espacio. Es comunicación, yo sé, sí, que es comunicación. Más bien para conversar sobre ciertos temas. Pero te comento que durante la década de los 80 y la década de los 90, nuestro país fue prácticamente colonizado en su política económica por economistas neoliberales, economistas que obedecían las directrices del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y que llevaron adelante una estrategia que descargaba el costo de la crisis económica sobre los más pobres. Te pongo un ejemplo. En el año 1982, nuestra riqueza nacional medida en PIB llegó a cerca de 15.000 millones, ¿no? 15.000. 10 años después, producto de estas políticas de ajuste, la riqueza bajó a cerca de 10.000 millones. Asimismo, para que tengas un ejemplo, los salarios en ese entonces llegaban a $200 en promedio más o menos, y con los precios de ese entonces, en el 82, 10 años después bajaron a $60, ¿no? Estas políticas neoliberales hicieron tanto daño al país que en el año 1999 condujeron a una crisis. Esa crisis se provocó porque en el año 94 se dijo, de acuerdo a los neoliberales, que si tú dejabas que los bancos hagan lo que les dé la gana, eso iba a lograr que se reduzcan las tasas de interés y que el ahorro nacional se distribuya en la sociedad. ¿Qué es lo que pasó? 1999 los bancos quebraron, pero le pasaron la factura a la economía, le pasaron la factura a todos los ecuatorianos, y tuvimos una de las crisis más fuertes, ¿no? Por eso la gente, cuando escucha neoliberalismo, cuando escucha políticas de ajuste, cuando escucha Fondo Monetario Internacional, se le viene el recuerdo de esas épocas tan duras, de esa crisis tan fuerte. ¿Qué hace la ciudadanía? Trata de defenderse, trata de decir no, muchas gracias, ¿no? Porque están ahí los nombres, fíjate tú. Está ahí, te nombro Rodrigo Espinosa, que fue ministro y gerente del Banco Central en la época de León Febres Cordero, por ejemplo. Abelardo Pachano, que fue presidente de la Junta Monetaria durante la época de Osvaldo
Manuel Hurtado y Rodrigo Borja, César Robalino, el mismo Mauricio Pozo, es decir, personajes que le hicieron mucho daño, Alberto Adajique, Augusto de la Torre, etcétera, ¿no? Ellos constituyen un foro de economistas que se llama Foro de Economía y Finanzas Públicas y empiezan a exigirle al presidente que lleve adelante políticas de ajuste de la misma forma que se hicieron en los años 80, ¿no? Entonces, ante esa circunstancia, no cabe repetir la historia, ¿sabes, Clever? No cabe que los más pobres paguen las consecuencias y paguen los errores cometidos por otras personas. Ante eso, nosotros dijimos, vamos a tratar de decirle al país que estos personajes ya le hicieron daño. Y con varios profesores universitarios nos constituimos como economistas no ortodoxos, no neoliberales, sino alternativos, ¿no? Es decir, economistas de vertiente más keynesiana, incluso marxistas. Yo, por ejemplo, vengo desde una corriente marxista de izquierda y empezamos a cuestionar a estos economistas. Por eso el nombre de heterodoxos y por eso le hemos advertido a la sociedad ecuatoriana, cuidado con estos economistas, cuidado con esas propuestas de competitividad, con esas propuestas de ajuste macroeconómico, cuidado porque ya nos hicieron daño. Y yo no entiendo cómo, si tú haces la misma política, vas a esperar resultados diferentes. Ellos redujeron el Estado, privatizaron el Estado, desregularon la economía y finalmente todas esas medidas condujeron a la crisis de 1999. Ahora el país necesita un plan B, necesita una alternativa. Nosotros con nuestros colegas desarrollamos un conjunto de 46 políticas económicas de corto plazo para evitar el ajuste económico y logramos que el presidente de la República nos reciba en su despacho, nos reciba con el gabinete económico. Hablamos con el presidente y le dijimos, mira, señor presidente, el país puede salir de la crisis con estas medidas. Adopte estas medidas, ¿no? ¿Qué le proponíamos? Le proponíamos, por ejemplo, que baje el IVA del 12 a 10%. Le proponíamos que renegocie los contratos de la deuda, justamente lo que vamos a hablar dentro de un momento. Le proponíamos que renegocie los contratos con las telefónicas. Para que tengas una idea, Conecel y Otecel, que son Porta y Movistar, el año pasado facturaron entre las dos más de 2.500 millones de dólares. Entre las dos, 2.500. Utilidades. No, facturaron, ingresos, 2.500, ¿no? Y por la utilización de la banda, pagaron alrededor de 60 millones ese año. Entonces, fíjate la diferencia entre 60, entre las dos operadoras, y 2.500, ¿no? Y de impuestos no llegaron a pagar más allá del 5% de esos 2.000 millones, ¿no? 2.500 millones. Le hemos dicho también que renegocie los contratos petroleros. Y tú conoces mejor que nadie, ¿no? El año pasado, la Schulenberg, por ejemplo, Schulenberg más OCP, el grupo de OCP, facturaron y se llevaron más de 4.000 millones en ingresos, ¿no? Así es. Más de 4.000 millones, ¿no? Y el Estado ecuatoriano además firmó pésimos contratos, el gobierno de Correa firmó pésimos contratos con esas empresas. Cuando ellos a nivel internacional cobran por servicios 8 o 10 dólares, aquí le facturaron al país 40, 50 dólares por el mismo servicio. Le hemos dicho al presidente, renegocie esos contratos. Renegocie, y si usted renegocia la deuda, renegocia los contratos, tanto con las petroleras cuanto con las telefónicas, va a tener dinero. Así es. Va a tener dinero, no es necesario golpearle al pueblo. Le hemos dicho, cambie el impuesto a la salida de divisas, conviértalo en un encaje. Un encaje significa una especie de prenda, es decir, yo remito dinero al exterior y dejo una prenda de ese dinero. Cuando retorno ese dinero, me devuelven esa prenda. Eso se llama un encaje, ¿no? Y con ese encaje le hemos dicho al presidente, cree un banco para financiar exportaciones e importaciones. Un Ex-Import ecuatoriano, que no tenemos un banco que financie líneas de importación. Y eso además nos permitiría que los importadores no subfacturen, por ejemplo, saber exactamente el costo de su facturación. Le hemos dicho que se integren el Banco del Ecuador con el Banco del Pacífico, que lleguen a un acuerdo con el BIES para establecer líneas de crédito para el sector agrícola, por ejemplo, ¿no? Para la microempresa, para la pequeña industria que no tienen acceso a créditos, ¿no? Le hemos ofertado al presidente políticas concretas, ¿no? El Banco Mundial nos preguntó, de hecho, dijo, bueno, ¿qué están proponiendo ustedes, ¿no? Entonces, decirle al país, Clever, que hay luz al final del túnel, que estamos saliendo de esa nefasta época que significó el correísmo y que no es necesario una política de ajuste al estilo neoliberal.
que el presidente puede optar por otras medidas, que tiene ya en su escritorio un plan B para la economía, un plan B. Ustedes le entregaron, Pablo, ese plan al Claro, al estuvimos con el presidente y el presidente nos recibió con su gabinete económico productivo. Estuvo ahí el entonces ministro Carlos de la Torre, estuvo Rubén Flores, ministro de Agricultura, estuvo Andrés Mideros, secretario del presidente, estuvo Pablo Campana, estuvo Eva García, estuvo Leonardo Orlando, estuvo la gerente del Banco Central, ¿no? Estuvieron todos aquellos que hacen el gabinete productivo económico del presidente, estuvo también Augusto Barrera, entre otros, y nosotros le entregamos al presidente y el presidente tiene esa propuesta. Así es que si la ministra de Economía viene con paquetazos y demás, Clever, aquí sí tenemos que decirle al presidente un ratito. Usted, señor, tenía un plan B, o sea, no tiene por qué aplicar las políticas de ajuste. Existe una alternativa antes que aplicar unas políticas de ajuste que no vienen siendo otra cosa que aplicar más medidas en contra del pueblo ecuatoriano. Pero por supuesto, pues, entonces el presidente ya tiene ahí. Si se le ocurre aplicar medidas en contra del pueblo ecuatoriano, Clever, la sociedad ecuatoriana tendrá que decirle al señor presidente, ¿pero por qué hace eso? ¿Por qué nos golpea cuando usted tenía un plan B, cuando el Foro Heterodoxo le puso en su escritorio un plan B? ¿Por qué no llevó adelante eso? Perfecto. Entonces, Pablo, para que el país tenga las cosas completamente claras, la gran diferencia entre, si se quiere, entre el Foro de Economistas Ortodoxos, neoliberales, y el Foro de Economistas Alternativos, en este caso liderados por Pablo Dávalos, que son heterodoxos, es de que en el un caso, para salir de la crisis, porque aquí para salir de la crisis solamente hay dos alternativas, o la una, le aplicamos la carga al pueblo para salir de esta crisis a través del mismo pueblo, o la otra alternativa, aplicar otras políticas que no afecten al pueblo, sino más bien que permitan aliviarnos un poco y obviamente salir de la crisis en la que nos dejó el último gobierno. Entonces, en este caso, cuando hablamos políticas de ajuste para ser más claros con el pueblo llano y sencillo del país, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que, por ejemplo, tú pagas por más impuestos, te suben el IVA, por ejemplo, o reducen el tamaño del Estado. Eso significa que muchas personas que trabajaban en el Estado se quedan sin trabajo. Eso significa que hospitales se quedan sin recursos para comprar medicinas, insumos, y tienen que cerrar hospitales. Es que ya nos pasó, ya vivimos eso durante los 80, los 90. Significa que las carreteras que financiamos con nuestro dinero se privatizan. Significa que las hidroeléctricas que fueron financiadas y pagadas por nosotros se privatizan y pasan a ser operadas por grandes grupos económicos. Significa que se flexibiliza el trabajo, es decir, cualquier persona puede ser despedida de su trabajo sin que le paguen indemnizaciones, o significa contratos por horas, etcétera, sobreexplotación de los trabajadores. Eso significan las políticas de ajuste. Perfecto. Aquí, y yo lo digo con claridad, lo está diciendo la voz autorizada en economía, que no solamente es un catedrático universitario en el caso de Pablo, sino es un personaje muy preparado, que ha dedicado prácticamente su vida en investigaciones económicas y en prepararse económicamente, no solamente en el país, se ha preparado en Europa y en otros países del mundo. Así que yo creo que con total sinceridad, y lo digo de manera pública y categórica, Pablo sería la voz autorizada aquí en el país para hablar de temas económicos que permitan salir de la crisis sin afectar al pueblo ecuatoriano. De hecho, estamos en una crisis profunda aquí en el país. Hay dos alternativas. La una para salir de la crisis, según le escucho a Pablo, y yo concuerdo plenamente con él, es aplicándole más cargas al pueblo, más impuestos al pueblo, y la otra es aplicando otras medidas que las ha planteado Pablo Dávalos y que este foro de economistas le ha planteado al presidente de la República. Vamos a ver qué es lo que nos dice la ministra Elce Viteri en la próxima semana o en los próximos días con respecto a las medidas que anunció para el país. ¿Nos van a aplicar más cargas, más impuestos al pueblo ecuatoriano? ¿O nos van a dar otras alternativas que nos permitan salir de esta crisis económica? Pablo, ¿qué opinas del tema productivo en el país? ¿Se ha impulsado el tema productivo? ¿Es necesario producir en el país para poder mejorar la economía? ¿O cómo le ves tú como economista? Hay varias distorsiones, hay varias asimetrías, decimos los economistas. Por ejemplo, tú tienes el sector de exportador de camarones. El sector de exportador de camarones alcanzó una cifra récord de exportación de $3.000 millones, superó a la exportación de banano, que también estaba en $3.000 millones.
Estamos a un paso de convertirnos en uno de los principales exportadores mundiales de camarón. De camarón. ¿No? Tú tienes el sector de la agroindustria que ha crecido muchísimo. Ahí tienes una empresa que se llama Pronaca, por ejemplo, cuya participación en el sector agrario es fuerte, llega a cerca de los $1.000 millones en ventas. Pero tienes la pequeña producción campesina, ahí está el problema. La pequeña producción campesina lamentablemente no tiene apoyos. Fíjate tú, la semana pasada el quintal de papas, por ejemplo, llegó a los $3. Eso significa que el productor de papas, con el precio de venta de los $3, no alcanza a cubrir sus costos de producción, no tiene ninguna utilidad, ¿no? Y tú ves que en las calles se vende a un precio mucho mayor, ¿no? Es decir, no existe una política de precios, una política de comercialización y una política de apoyo a la pequeña producción. En el caso de las empresas que tienen acceso a crédito, para esas empresas no hay problema, pero las pequeñas empresas, las microempresas, no tienen acceso a crédito. Su acceso al crédito es muy limitado y cuando le prestan a la microempresa la tasa de interés bordea el 24 a 30%. Es demasiado. ¿Qué necesitamos? Políticas de apoyo para esas microempresas. No tienen acceso. Necesitamos líneas de crédito directas para la pequeña producción. Tenemos serias distorsiones. Fíjate tú, ya la canasta familiar está en $798. ¿Y el básico? Y el básico está en 386. O sea, que ni siquiera ganamos para poder cubrir la canasta básica familiar. ¿No? Y la canasta de alimentación está sobre los $430, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque hay empresas que ponen precios y nadie les controla que pongan los precios. Por ejemplo, tú tienes ahí la cadena de El Rosado, de la familia Sarnitsky, y La Favorita, de la familia Wright. Estas empresas que monopolizan, tienen una posición de monopolio en la economía, se llama duopolio porque son de grandes empresas, ponen los precios cada semana a los bienes de la canasta básica. Entonces son ellos los que te suben el precio y ese precio sirve de referencia para todas las tiendas que viene debajo de la cadena, ¿no? Si ellos te suben el precio de la carne, las papas, el arroz, etcétera, ese precio se constituye en referencia y sobre ahí se genera una señal para todos los demás. En economía eso se llama modelo de Stackelberg, nosotros lo hemos definido, pero eso es porque no hay políticas, pues no hay políticas de precios, por ejemplo. A estas grandes empresas tú les dejas hacer absolutamente lo que les da la gana y la canasta, que en el año 2000 no llegaba a los $200, hoy está en $800, ¿no? En apenas 18 años. Entonces tú ves que no hay políticas de precios, no hay políticas de apoyo a la pequeña producción, no hay políticas agrícolas, no hay políticas de apoyo para los pequeños productores y tienes un país donde la producción se concentra en pequeñas empresas. Te comento, hay un pool de unas 4.000 empresas manejadas por 800 personas que tuvieron ingresos del año 2016 de $57.000 millones. Más o menos el 60% de lo que sería el PIB de esa época. 800 personas. Del Producto Interno Bruto. Hay una persona que tiene por patrimonio, un grupo más bien encabezado por una persona que tiene un patrimonio de $14.000 millones. ¿Te das cuenta? Increíble. Ese grupo es el grupo Banco Pichincha, encabezado por Fidelegas, ¿no? 14.000 millones en patrimonio. Para que la gente tenga una idea, 14.000 millones es 7 veces el presupuesto de salud de este año. Claro. O 14.000 millones sería 3 veces el presupuesto de educación, ¿no? 14.000 millones, con 14.000 millones nosotros podríamos aumentar el bono de desarrollo humano unas 5 veces. Y extenderlo a 1 millón de personas. Extender más todavía. Una familia tiene 14.000 millones. Pablo, en términos más sencillos y para finiquitar ese tema, porque quiero topar el tema de la deuda externa contigo, sin lugar a dudas, conversar contigo de temas económicos es completamente gratificante y nos pasaríamos días hablando de economía, porque en realidad aquí en el país se ha hecho muy poco en materia de producción. Y tú lo acabas de manifestar. En este caso, la pequeña producción o los pequeños productores en el país no han tenido ni siquiera políticas claras sobre el tema productivo. Y segundo, no ha existido el tema del apoyo, y te doy un dato, ¿sabes lo que pasó? ¿Sabes de mercados? Claro. Lo que hizo el ministro de Agricultura hace unas semanas, ¿no? Permitió la importación de 100.000 toneladas de maíz. O sea, aparte de que no tenemos un apoyo para nuestros pequeños productores, los productores del maíz aquí en el país, más bien permitimos de que ingrese. Presión de industrias como Pronaca, que necesitan maíz barato para sus estructuras productivas. Esas son las distorsiones que tenemos. Increíble, increíble. Lastimosamente nosotros estamos en un país completamente rico, no solamente en minerales, en medio ambiente. Si hubieran buenos administradores de los recursos que tenemos en el país,
se pudiera redistribuir o al menos dar mejores oportunidades a todos, incluidos los pequeños productores, los pequeños industriales, realmente fuéramos otros a nivel de Latinoamérica y creo que a nivel del mundo. Sí, porque además de eso, por ejemplo, tú tienes una pequeña industria, una microempresa, ¿no? Entonces, esa microempresa le genera valor o le es contratada por una gran empresa. ¿No? Digamos, una gran empresa le dice a un pequeño taller, hazme este proceso, el pequeño taller le hace. Claro. ¿No? Y esa gran empresa se demora entre 3 y 6 meses en pagarle al pequeño taller. Perfecto. Pablo, Fíjate por el tú. tiempo yo quiero preguntarte y quiero que le cuentes al pueblo ecuatoriano cómo estamos con la deuda pública. Si bien es cierto, la deuda pública se divide en dos grandes sectores, la deuda externa y la deuda interna. Recuerdo que alguna vez el expresidente de la República, que también es economista, por cierto, manifestaba de que la deuda pública interna no algo así como que no se la debe pagar, porque la deuda pública interna es algo así como dentro de un hogar que se le debe a la esposa o se le debe a los hijos y que por lo tanto no había que pagarla. Te cuento la historia cómo empezó. La historia empieza a partir del año 2014, es una historia muy reciente, es una historia de hace apenas 4 años. En el 2014 no teníamos problemas de deuda, la deuda pública, de acuerdo a la contabilidad de ese entonces, llegaba alrededor de un 30-32% del PIB. Y ¿hablamos de cuánto? Para hacer estamos hablando de alrededor de unos 34-35 mil millones, toda la deuda, ¿no? El año 2014. 2014. No, incluyendo la deuda del IES, pero te cuento la historia cómo fue. Solo antes que continúes, Pablo, porque se nos puede quedar, ¿con cuánto inició la deuda pública? Te voy a dar todos los datos, te voy a dar todos los datos. No, dentro de esa deuda habían alrededor, en enero del año 2014, la deuda externa estaba en 12 mil millones, 12.700 millones, en enero del año 2014. ¿Y la interna? No, y la interna era la diferencia más o menos, unos 16-18 mil millones. O sea, no teníamos una fuerte componente de deuda, ¿no? Pero el año 2014 cae el precio del petróleo. Empieza a caer el precio del petróleo y el gobierno se va quedando sin liquidez. A medida que se va quedando sin liquidez, se da cuenta el gobierno que cometió un montón de errores. ¿No? ¿Qué hizo? Firmó contratos de servicios petroleros muy onerosos para el país. Tenía un nivel de gasto real y de desmesurado, un nivel incluso de corrupción realmente desmesurado. Tenía un nivel de necesidad de liquidez realmente muy fuerte. ¿Qué hace el gobierno en ese entonces? Se le cae la inversión pública y el gobierno sabe que en el 2016 hay elecciones y tiene que dar la apariencia de que todo está bien. Tiene que maquillar la economía, tiene que decirle al pueblo, miren, yo soy el mejor economista, todo está bien, todo está en orden, pero por adentro la casa se está cayendo, pues, ¿no? Entonces la deuda empieza a subir y el gobierno empieza a emitir deuda desde el año 2014. Empieza a emitir. Del año 2014 que empezamos con 12 mil millones a diciembre del 2016, solo deuda externa, emisión de bonos, tenemos de 27 mil millones. Más que duplica la deuda y el conjunto de toda la deuda desaparece. Por eso es que en octubre de ese año el entonces presidente Correa se da cuenta que ya no le alcanza esa regla macrofiscal que decía que tiene que ser menor al 40%. Que es constitucional además. No, entonces, que es inconstitucional. Entonces, ¿qué dice? El presidente de ese entonces emite un decreto. En octubre del año 2016, el decreto 1218, ¿para qué? Para decir, ahora solo voy a contabilizar las deudas que yo tengo con el exterior, no las deudas internas. ¿No? Entonces, entre las deudas internas está el IES. El IES es parte del Estado ecuatoriano, ¿no? ¿Qué hace con este decreto? Desaloja el IES como si fuera parte del gobierno, como si fuera una deuda del gobierno, y elimina la deuda del IES, y se le cae la deuda en la contabilidad, no en los intereses, no a cerca de 22, y empieza otra vez a emitir deuda. Conclusión, para el año 2016, el gobierno de ese entonces había contratado un volumen de deuda de más de 65 mil millones de dólares. Suma a eso los 300 mil millones que tuvo de diferentes ingresos. ¿Qué hicieron con cerca de 400 mil millones de dólares? ¿Qué hicieron? Pablo, ¿en cuánto está la deuda externa ahora, la deuda pública? Verás, a diciembre del año 2016 la deuda pública está en 65.749, 68% del PIB de ese entonces. Suma a eso toda la emisión 2017, 2018, todos los procesos de rollover y todas las ventas anticipadas de petróleo y demás, y añade a esos 65.000, siquiera unos 20.000 más.
O sea, estamos hablando de más de 70.000 millones de dólares. Más de 70.000. ¿En cuánto inició la deuda pública o la deuda del Estado cuando inicia el gobierno de Rafael Correa? Rafael Correa logró una renegociación de la deuda en el año 2009, justamente con la actual ministra María Sabiteri, que la bajó a 9.000 millones. ¿Pero en cuánto tomó la deuda? Él la tomó en alrededor de 15. 12, 15. O sea, ¿bajó cuánto bajó con la renegociación? De 15 de deuda pública a más de 70 en 10 años. Perfecto. Aquí hay un tema muy importante que tú lo topaste, Pablo. Yo quisiera no terminar la entrevista si no hablamos de este punto que me parece sumamente importante. Hoy tenemos otra vez en el Ministerio de Finanzas a la señora Elsa Viteri. Ella fue ministra, ella fue parte de la renegociación de la deuda pública o de la deuda externa. Pero aquí inclusive declaró un default y todo eso, que supuestamente o en ese entonces se hablaba de una economía para el país, de no pagar lo que estábamos viendo como deuda, sino bajó la deuda. Pero lo que no hemos hecho un análisis los ecuatorianos de manera así consensuada y tranquila es de que realmente qué fue beneficioso, bajar ese porcentaje que pudo bajar la ministra o el antecedente que se generó después de esto para que ya en los mercados internacionales, en los organismos internacionales, nos suban el interés enormemente. No hemos calculado cuánto realmente afectó la actitud de ese entonces, del gobierno de ese entonces, conjuntamente con la actual ministra de Finanzas al Estado ecuatoriano. ¿Qué fue más beneficioso, Pablo? ¿El haber bajado en ese entonces la deuda pública o los intereses que se generaron después y que estamos pagando y terminamos pagando finalmente dentro del Estado? Pero sí, lo señalas con justa razón, ¿no? Pero hay algo más grave, pues, mucho más grave, y es el hecho de que hoy estamos utilizando la deuda para financiar la dolarización. Estamos en un contexto muy crítico a nivel de la dolarización de la economía ecuatoriana, muy crítico, porque la dolarización implica la liquidez. Y cuando se habla de liquidez, se habla de confianza. Toda moneda tiene como último respaldo la confianza. Las monedas ya no tienen como respaldo ni el oro ni la producción en absoluto, ¿no? Es la confianza ahora. Es la confianza. La confianza es lo que respalda las monedas. Si tú quieres respaldar la dolarización, por ejemplo, y si quieres que respaldando la dolarización puedas utilizar mecanismos alternativos como el dinero electrónico, necesitas confianza. ¿Qué confianza le puedes dar a la sociedad ecuatoriana con el nombramiento de María Sabiteri? ¿Qué confianza le das? Pero no solamente a la sociedad ecuatoriana, yo más bien diría a a los organismos internacionales. ¿Qué confianza le das al país? Si fue la señora la que hizo todo este trámite de la deuda externa en ese entonces, ¿qué confianza existe ahorita frente al mundo? Exactamente, frente al mundo. Ahí yo pienso que el presidente cometió un grave error. Necesitamos confianza, necesitamos reactivación, necesitamos acuerdos, necesitamos futuro. ¿Y qué es lo que hace Lenín Moreno? Nos retrotrae al pasado. Trae un personaje del pasado, independientemente de sus virtudes y sus defectos, pero trae un personaje que perteneció a un gobierno del cual la ciudadanía, muchas partes de la ciudadanía, ya ni siquiera quieren acordarse. Porque cada día que pasa, Clever, nos enteramos de algún acto de corrupción. Cada día que pasa. ¿No? Y fuiste tú la persona que empezó a destapar esa cloaca, por eso no te perdonaron y te persiguieron, ¿no? Pero los ecuatorianos, cada vez que regresamos a ver y vemos ese gobierno, independientemente de la obra que haya hecho, ese gobierno no se manejó dentro de parámetros éticos, ¿no? Completamente de acuerdo. Cuando un gobierno rebasa la ética y rompe los acuerdos éticos, un gobierno se enajena de su sociedad, pierde contacto con su sociedad, y poner a un personaje de ese gobierno como parte del actual gobierno es no entender lo que quiere la sociedad. La sociedad no quiere el pasado, la sociedad quiere visualizar el futuro. La sociedad está apostando a Lenín Moreno, por eso tiene esa legitimidad, porque le está diciendo Lenín Moreno: voy a hacer una cirugía mayor contra la corrupción. Pero no puedes hacer cirugía mayor contra la corrupción apelando a los mismos personajes que fueron parte de ese proceso, pues. Un error gravísimo realmente lo que hizo el presidente de la República. No estamos diciendo que la señora haya tenido ninguna implicación en corrupción. Fue parte de ese proceso y estuvo con Glass.
no solamente fue parte del gobierno de Rafael Correa Delgado, que ya de por sí es nefasto para el país, sino que además fue parte de la debacle económica que hemos vivido en estos últimos años, porque gracias a esas acciones que hicieron en ese momento es que hoy tenemos nosotros una imagen frente al mundo completamente negativa, un riesgo país completamente elevado, estimado Pablo. Pero volvamos al tema de la deuda para finiquitar el tema. En este momento, al ver realizado o firmado un decreto del expresidente de la República, un decreto ejecutivo, violentando la Constitución de la República, cayó en varios delitos. Pablo, en este sentido, no solamente sería el expresidente de la República, creo que varios funcionarios más. Efectivamente. Yo incluso estoy pensando de que aquí se cometió una especie o un delito que se llama delincuencia organizada frente a la deuda pública, obviamente frente al Estado ecuatoriano. Mira tú, nosotros hemos acompañado a la Contraloría General del Estado. Al acompañar a la Contraloría General del Estado, nosotros hemos apoyado para que la Contraloría amplíe su capacidad analítica y vaya relacionando varios elementos del proceso de endeudamiento. Tenemos ya una cifra de endeudamiento, pero cuando tú estás adentro y ves lo que hicieron, te llenas de indignación, Clever. Porque hicieron lo que les dio la gana con las leyes, lo que les dio la gana. Ni siquiera se cubrieron las formas. Tenían una especie, si tú quieres, de confianza en que su control del sistema político se iba a proyectar en el tiempo y esa proyección en el tiempo les iba a cubrir, si tú quieres, ¿no? Nunca se imaginaron estos personajes que definieron la política económica del país, que las circunstancias políticas iban a cambiar. Y ahora que estamos viendo la forma por la cual manejaron la deuda, es indignante, Clever. Sí. Si tú hubieses estado ahí, te habrías indignado y habrías, hecho lo mismo que te pasó cuando revisaste los documentos de las negociaciones petroleras. Claro. ¿No? Serías ardido de indignación. Sin ¿no? lugar a dudas, Pablo y pueblo ecuatoriano cometieron tantas fechorías en todas las materias, en todas las áreas económicas del país. Y claro, cometieron enormes fechorías en el tema de la deuda externa. Dijeron que no había cómo investigar la deuda porque declararon el secretismo. Todo declaraban en secreto de Estado cuando se trataba de hechos de corrupción. Aquí han cometido muchísimas fechorías que en algún momento ojalá tengamos justicia en el país. Y ojalá vengan a responder ante las autoridades. Fíjate, ya está en eso, Clever, ya está en eso, porque la Contraloría ya emitió el informe, los hallazgos, y ahora vienen las responsabilidades. Pero lastimosamente tenemos los mismos fiscales, tenemos los mismos jueces, no, tenemos Clever, las mismas vienen las responsabilidades. Ojalá en los próximos días tengamos mejores resultados. Porque la Contraloría va a definir responsabilidades civiles, administrativas y penales. La Contraloría Pablo, va a hacer eso. Ojalá, Pablo, todo salga como tú estás manifestando y ojalá en los próximos días tengamos realmente resultados en el combate a la corrupción. Pero resultados en la práctica, estimado Pablo. Pablo, yo quisiera despedirme ya en este programa, agradecerte por haber estado aquí con nosotros. Ojalá pueda tener la suerte de contar contigo en una próxima oportunidad. Así que te comprometo públicamente, Pablo, para que nos vuelvas a acompañar para seguir hablando de temas económicos, que aparte de que son apasionantes, son muy necesarios de que lo conozca el pueblo ecuatoriano. Y claro, conmigo será hasta la próxima semana cuando volvamos a estar acá en un nuevo programa de Sin Mordaza. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sin Mordaza, la verdad desde un punto de vista imparcial, sin temor y de frente. Con la conducción del ingeniero Clever Jiménez. Sin Mordaza,